Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a El Contenedor, el programa de programas de Canal. Un placer llegar a sus casas a través de los diferentes cableoperadores, a los que nos ven a través de la señal de aire, pero también a los que nos ven a través de sus smartphones, desde sus tablets y desde sus computadores a través de www.igualavoz.com.co. Julián Vélez, ¿cómo está? Otro contenedor más. El último de esta temporada, don Andrés. Eso se fue Volando. Quiero recordarle a los televidentes que nos pueden seguir a través de Twitter como @CanalUTV, en Facebook, Canal U igual a Voz, y que este programa tiene una banda sonora que es escogida por los invitados. Entonces tenemos una cuenta en Spotify que es Canal UTV y unas listas de reproducción que es el numeral del contenedor y el nombre de los invitados. Tenemos 24 listas de reproducción en esta primera temporada. para todos los gustos. Hoy tenemos una lista de reproducción que es rockerita, un poco ochentera, noventera, incluso por allá de los 70 y algo. Y porque nuestro invitado, no quiere decir que sea adolescente en los 70, no está tan viejo tampoco, por allá está riendo ya. Tenemos un comunicador social, especialista en periodismo público, que está estudiando una maestría en la Universidad de Chile, que ahorita nos va a contar. Pero que también hace radio, hace televisión, hace como un montón de cosas. Antes de que le demos paso a ese gran invitado, recuerden que El Contenedor es el programa que se puede ver con celular en mano. Si usted está viendo algo y como que, ay, ¿qué fue lo que dieron? ¿Qué fue ese video que me lo perdí? No, como usted nos está siguiendo en Facebook, usted simplemente puede estar ahí en el televisor y, vea, es que este es el video y no se pierde de nada. Además de contenido adicional. Exactamente. Tenemos hoy de invitado en El Contenedor a Daniel Botero, seguro que lo han visto. ¡Aplausos! Dani, Juli. ¿qué más pues? Bien, Daniel, muchas gracias. bienvenido. Muy amables. ¿Cómo va la vida? Ay, hombre, lo más de bien. Dani, siempre empezamos El Contenedor con una pregunta muy fácil de responder y es describir quién es Daniel Botero. Puedes hablar en primera persona, no hay problema, pues no hay que hablar que Daniel Botero es, pero describir quién sos vos. ¿Quién soy? Qué pregunta tan difícil, hombre. Bueno, no, yo digo que soy una persona, como se lo conté a Andrés vía correo electrónico. Yo me considero una persona netamente de radio. Creo que he sido un hombre que, digamos, desde que estaba muy pelado en el colegio, he estado muy vinculado, digamos, con asuntos sociales, ¿cierto? En ese momento era muy como de manera empírica, ¿cierto? Pero creo que me he caracterizado por ser una persona muy preocupada por los asuntos sociales, por ver los medios de comunicación como un punto más como de inflexión para el tema de la reflexión sobre lo que pasa en este país, ¿cierto? Creo que digamos que también hay ahí una dosis de sensibilidad, ¿no? Soy un hombre sensible, muy sensible, pero me gusta la risa, me gusta la alegría, me gusta la rumba, me gustan los amigos, ¿sí? Yo me describiría así. Pero venga, Dani, que usted, eso fue muy interesante, es que desde niño, remontémonos entonces, esa es la segunda pregunta del contenedor, eso está acá. El inicio. Tus inicios, o no tanto tus inicios, remontémonos, ve, yo estudié en tal barrio, en tal colegio, cómo era esa vida, no sé, terminando el bachillerato, contanos un poco de eso. Bueno, yo crecí en Belén, ¿sí? En un barrio de clase media. Belén Parque, pues. Belén La Nubia, En La ahí Nubia. muy cerca de donde era el DAS. Sí. ¿Cierto? Ese es como el referente, y muy cerca del colegio donde estudié, que es el Colegio San Carlos. San Carlos. Que es el colegio. Entonces pues, iba a pie pues para el Sí, colegio. claro, total. Y llegaba tarde a veces. Suele suceder. Estudiaba en la tarde, de 1 a 7 de la noche. ¿Cierto? Porque madre. en la primaria sí la estudié en un colegio pequeño que queda en la Loma de los Bernal. Se llama el Colegio Nuestra Señora. Es un En la Loma de colegio- los Bernal, cuando no había ni un solo no. edificio y la gente se iba a coger mangos o no sé, o naranjas. Yo Como no sé qué dicen era. cuando uno llega a los barrios, un camino al barrio. Todo esto eran mangas. Eso eran mangas. Esto eran mangas. Sí, estudié pues ahí mismo en el Colegio San Carlos, muy cerca a la casa. Una vida de barrio toda la vida. Futbolito los viernes en la noche con los amigos. Los famosos juegos tradicionales, el escondidijo, el policías y ladrones. Esa fue, digamos, la infancia. Una infancia maravillosa porque fue una infancia en la calle, ¿cierto? Sí, total. Que hoy no muchos gozan de la infancia en la calle por el tema de las unidades cerradas, etcétera, etcétera. Entonces creo que fue la vida de barrio tradicional. Los de la tienda, los de la carnicería, las droguerías todavía pues en garaje de casa, La ¿cierto? revueltería. La revueltería. A usted le tocó típico. que los amiguitos lo llamaran con
piedritas a la ventana. Sí, no es como ahora que como que ya llegamos baje. O con silbido característico. Era silbido o grito. ¡Ay! Eso era típico, ¿cierto? Pero ya uno sabía también que eso viernes en la noche llegaba uno a estudiar y ya estaba uno poniéndose los tenis, la pantaloneta y partidito de fútbol. Era típico, con par de piedras, ¿no? Que claro, tampoco era can, sino par de piedras. Cuando estabas en bachillerato, ya terminando el bachillerato, ¿tenías claro qué querías hacer? ¿Sabías qué querías estudiar? Ve, yo sí tenía claro qué quería hacer desde segundo de bachillerato, porque yo me comprometí con el periódico del colegio, con la emisora, incluso tenía una cartelera en el colegio que hacíamos con un grupo de compañeros donde poníamos, en ese tiempo una bebida gaseosa sacaba una revista sobre música, rock, y nosotros reproducíamos ahí las noticias de la revista, recortábamos y pegábamos. Y tenía muy definido que era comunicación. Cuando estuve en 10º y 11 tuve ahí como una duda y fue entre la filosofía y la comunicación, porque en 10º ve uno filosofía sí. Y se enamora y me enamoré de la filosofía, además porque mi papá es licenciado en filosofía y letra, entonces también tenía pues ahí una influencia fuerte. Pero cuando me fui a prestar servicio militar en la policía, que eso puede ser otra historia, yo no pasé a comunicación. ¿Y porque el ICFES no me dio. ¿Te presentaste en dónde? Me presenté en Bolívar, bueno, ya me había presentado a la de Antioquia, no pasé, y entonces me presenté a Bolivariana, pero no me dio el ICFES el corte del ICFES no me dio para pasar. Entonces yo me inscribí a filosofía y me fui para el servicio militar, inscrito en la Facultad de Filosofía. Estando ya en la policía, fue que un día llamaron a mi casa, a mi mamá, y le dijeron, mire, es que él tiene entrevista para la Facultad de Comunicación tal día, tal hora. Pues claro, esto fue pues de permiso, todo el cuento, no, mire, es la universidad. Y finalmente pues yo dije, sí, eso también yo he querido, voy a mirar a ver qué pasa. Y me fui a la entrevista y creo que sería el otro día o a los 2 días que dijeron, el cupo es suyo. Hagamos una cosa, contemos la parte de comunicación, si te parece, don Andrés, luego de un corte. ¡Qué bien! Yo sé, es que ahorita estamos hablando de eso, entonces... Entonces vamos a un corte y volvemos ya con Daniel Botero estudiando comunicación social en la Bolivariana. Seguimos en el contenedor, qué bueno, las pausas de Canal U son demasiado corticas, hombre, esto es demasiado bueno. Seguimos escuchando esa lista de Daniel Botero que ya la pueden ustedes seguir en Spotify de Canal U. Estamos escuchando, ¿qué, Julián? Cranberries. Sí, de Cranberries. ¿Te gusta ese grupo? Me hace el grupo de la adolescencia. Pues además que estaba enamoradísimo de Dolores O'Riordan, la vocalista. Daniel, así como... o sea, estabas en la policía, ¿sí o qué? Y llegó pero, o sea, sí. Ya no me voy a meter a comunicación, pero quiero saber en qué momento, o no sé si fue en la universidad, la música, también estás muy ligado a la música, sí. Entonces como que también hagamos como ese mixing ahí de cómo fue la música, ¿eso estaba desde chiquito también con el cuento de lo social o...? Bueno, todo fue colegio. Porque música fue colegio, porque estuve en la orquesta del colegio, o sea, siempre me ha gustado la música. Inicialmente tuve un gusto, una preferencia muy fuerte por la música tropical, ¿cierto? La salsa sobre todo. ¿Y estabas en la orquesta haciendo qué? Y estuve en la orquesta haciendo coros. Era vocalista de la orquesta, haciendo coros en la orquesta del colegio. ¿Y qué, pero la orquesta qué música era? Era música, era salsa, porros, sí. Era Chucu chucu. Sí, total, pero me encantaba, estaba digamos en el cuento, me gustaba mucho la salsa. Y lo del rock fue más adelante haciendo radio. Ya les voy a contar por qué. Hay un antecedente muy importante en el colegio para pasar al tema de comunicación. Y fue que más o menos entre 3º y 4º de bachillerato empezaron a desarrollarse los seminarios de periodismo juvenil en Medellín, que los hacía la Corporación Región, la Corporación Gente Nueva, con ¿Eso es Fama. lo que es prensa escuela ahora o no? No. Periodismo juvenil ya se ha pasado como a seminario de comunicación juvenil, sí. Y eso pues era un conjunto de ONGs y de gente que estaba tratando los pelados que estábamos encarretados con medios en los colegios, nos llevaban a ver en ese momento pues a Ramón Jimeno, a Javier Darío Restrepo, pues gente del periodismo que iban y le hablaban a un grupo de pelados que estaban encarretados con la prensa y el periodismo. Entonces para mí eso fue como un boom.
Pero entonces el antecedente principal ahí es que luego de uno de esos seminarios fueron a los colegios a grabar experiencias y fueron a grabar en la emisora del colegio. Yo estaba ahí, hicimos como una simulación de un programa y al tiempo me llamaron de Corporación Región que si yo quería ser parte de una propuesta radial que estaban pensando. Estando en el colegio. Estando en el colegio. Entonces hacían un programa de radio en la emisora de la Universidad de Antioquia que se llamaba Muchachos a lo Bien, o a lo Bien en radio, Sí. ¿cierto? Que después fue una propuesta que se se en un proyecto audiovisual, Claro. ¿cierto? Muy Con Germán Franco, con Víctor Que le fue Gaviria. muy bien. Exactamente. Un que- hito de la televisión regional. Total, sí, y eso empezó en radio, con un conjunto de gente, y yo ahí me encontré con un montón de pelados, y por primera vez empecé a recorrer la ciudad, porque entonces hacíamos lo que se llamaba en esa época los remotos, entonces nos íbamos con un teléfono y un híbrido a conectarlo pues de una línea telefónica, a hacer directos, algunas veces unos se quedaban en cabina y otros estaban pues en el barrio, pero yo por primera vez subí al 12 de octubre, a Castilla, al Picacho, a Santo Domingo Sabio, y empecé a conocer la ciudad. Y ahí me enamoré de la ciudad, de lo social, porque era conversar con los pelados que estaban haciendo cosas en los barrios en un momento muy complicado de la historia de esta ciudad. Estamos hablando 90s. Exactamente, esto era año 93, 94. ¿Y qué hablaban con esos muchachos? ¿Cómo era ese remoto? O sea, te fuiste para el 12 de octubre, Ajá. lograron conseguir la línea telefónica y pegaron ese híbrido. Expliquémosle un poquito a los televidentes que no, ¿qué híbrido? ¿Qué es eso? Por Dios. Pues que era, claro, la época de las perillas, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces era como un aparatico que recepcionaba la señal a través de, uno pelaba incluso muchas veces los cablecitos de teléfono y se le pegaban al contenedorcito, a propósito del contenedor, y sacaba una señal vía telefónica. Entonces, claro, una señal sucia, pues eso sonaba con el crash de la línea. No, nosotros conversábamos con ellos, era lo que estaban haciendo en ese momento en los barrios, pues es que la juventud estaba totalmente estigmatizada, ¿cierto? Era la juventud para la gente en general de Medellín y sobre todo los barrios populares, era el pelado de esquina que estaba vagando y seguramente en cosas no muy santas. Eran sicarios. Exactamente, ¿cierto? Entonces cuando nosotros llegábamos allá y estaban haciendo zancos, estaban haciendo, no sé, juegos populares o juegos, digamos, tradicionales, estaban haciendo, por ejemplo, lo que hoy ya es mucho más conocido como el stomp, ¿cierto? Sí, Que sí. estaban haciendo música con tarros, con cosas, y no estaban, pues no eran de los pelados que estaban en lo otro que denominaban en ese momento. Uno decía, esto hay que mostrarlo, ¿cierto? Esto hay que contarlo. Y eran ese tipo de historias, entonces yo me fui impregnando de eso. Entonces, en mi historia personal, el tema de Corporación Región va a ser fundamental, porque digamos que ellos me van a dañar, ¿cierto? Pues en el buen sentido de la Sí, palabra, sí, sí, ¿cierto? sí. Como que ellos me van a contaminar del amor por la ciudad, del amor por lo social, y ya de ahí no me voy a salir. Pues es que yo llevo en Región desde procesos de juventud hasta ahora casi 15 años con ellos y actualmente sigo trabajando. Todavía en te Región. acompañan o los acompañas. Mutuamente. Sigo aprendiendo y yo creo que ya es un momento también como después de haber hecho un recorrido largo, como de aportar también. Don Daniel, Estamos hablando contando la historia del tema del colegio con la Corporación Región. Ajá. Y dejamos un tema en punta antes y La era música. ingresaste a la Bolivariana a estudiar comunicación. claro, No, claro. la música va a estar ahí entrando en cada momento. Bueno, sí, terminé de prestar servicio militar en la policía y ingresé pues a comunicación en Bolivariana feliz. O sea, feliz porque si estaba en mi salsa, eso era lo que yo siempre había deseado. Igual como con esa preocupación de la filosofía había estado ahí. Entonces, claro, la primera materia que me llama a mí la atención, así que me sobrecoge, es teoría de la comunicación. Porque encuentro ese matrimonio entre el asunto de la filosofía y la comunicación. Y yo dije, es que esto no solamente es los medios, ¿cierto? Esto tiene más cosas. Pero efectivamente yo entré a estudiar comunicación y me enamoré de la comunicación por la radio. O sea, efectivamente fue la radio lo que a mí me enamoró, ¿sí? Y ya después fui descubriendo más cosas. Obvio, todavía no tenía muy claro como qué quería en comunicación, porque uno entra, entonces es la televisión, es la radio o es la prensa. Entonces fui descubriendo asuntos que me gustaron como por allá en séptimo semestre y me volví a reencontrar con el tema de la ciudad. Cuando en quinto, sexto semestre uno empieza a ver como materias selectivas, yo nunca cogía ni televisión, ni radio, ni cosas camarografía, iluminación. Yo sabía que era muy importante, pero no era como el asunto. Entonces empecé a coger materias
que llamaban muchos compañeros como de relleno, que terminábamos 8 o 10 personas en una materia de esas, entonces historia de las civilizaciones urbanas, culturas de la disolución, gramáticas urbanas, eso era lo que me gustaba a mí. Entonces yo creo que la comunicación me ha gustado como mucho el asunto, como esa hermandad con lo sociológico, con lo antropológico, ¿cierto? Eso me causa mucha curiosidad. ¿Y eras juicioso, eras muy relajado, rumbero, no sé? Ve, yo creo que la universidad es la mejor época de la vida, hombre. Yo sí me disfruté por completo la universidad. En la universidad rumbeamos muy bueno, pasamos muy bueno. Además que tuve un grupo de compañeros geniales que fueron yo diría que por mucho rato el alma y vida de los premios Hétores. Sí. Entonces con ellos, claro, con ellos hicimos Pero vos cosas. estabas en esos primeros premios Hétores, pues te tocó No tanto eso. en los primeros, porque esos fueron ya mucho antes, cuando estaba Diego Briseño, el Negro Sí. Rojas, toda esa gente que fueron de los primeros que hicieron Hétores. Pero sí una época muy bacana de Hétores, que fueron todo este grupo de compañeros míos y muchos de ellos se hicieron fue ahí. Entonces hoy son jefes de mercadeo de grandes empresas y todo el cuento, pero porque empezaron la escuela fue Hétores y muchos otros están haciendo cine y cosas pues por ahí. Pues hablar por ejemplo del caso de Santiago Gutiérrez, que escribió por mucho rato en Kinetoscopio, sí. Samuel Castro también escribe crítica de cine en El Colombiano, sí. Pues gente que estaba... con todos ellos? Sí, claro, sigo en contacto con ellos. No fui muy de ese grupo, ¿cierto? Pero sí, digamos que fue una conexión muy importante en esa época y futboleros a morir, pues hinchas de River, Boca Juniors, todo eso. ¿Y vos también futbolero? Sí, me gustó mucho el fútbol en una época, ahora no soy tan... Me encanta verlo, lo disfruto mucho. ¿Jugás? Dejé de jugarlo mucho, recientemente me hice una operación en el hombro. Ah, pero Te hablar de la rodilla. No, Hombre, yo sé las inferiores, pero la rodilla. Meniscos. No pude, dejé de jugar mucho rato por el hombro. Tenía una lesión en el hombro y pues no podía jugar porque inmediatamente se salía la articulación. Mel Entonces Gibson y vuelve a acomodarse en arma mortal y sigue exactamente. jugando. Sí, entonces ahora tocó pues un implante de hueso con tornillos, madre, todo el cuento. Yo creo que ahorita va a retomar. Volveré a las canchas. Va a jugar fútbol americano. Rugby. Lo invito a que hagamos otra pausita cortica y seguimos hablando hoy con Daniel Botero, que todavía falta mucho contenido audiovisual. Recuerde que queda Todos Comen, que hoy tenemos un especial muy chévere y una cosa muy bacana que... Ahorita lo ven. Sorpresa, ahorita lo ven, sí, ahorita lo ven, ya seguimos aquí en El Contenedor. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Seguimos en El Contenedor. Recuerden que este programa tiene banda sonora y esa banda sonora está inspirada en nuestros invitados. Precisamente está sonando una canción que tiene una historia que nos estaba contando Daniel ahí un pedacito en el corte, pero que le dijimos, pare ahí un momentico para que se la cuente a todo el mundo. Contanos la historia de esta canción que es bien particular. Ve, esta historia tiene varias historias y unas, digamos, del principio de escuchar música rock y luego una historia particular que les voy a contar. Haciendo ese programa que les dije ahorita, el muchacho se lo viene en radio, con un gran amigo que se llama Mauricio Morales, que en esa época también era un encarretado de los medios. Nos encontramos en todo ese contexto de Corporación Región haciendo seminario de periodismo juvenil. Hoy es el rector del Pascual Bravo. ¿En serio? Mauricio me enseñó a mí a escuchar rock, hermano. Con Mauro nos metíamos, me recuerdo en ese momento el director de la discoteca de la emisora de la Universidad de Antioquia era Carlos Patiño, tipo musicólogo tremendo y pues esa discoteca era una cosa impresionante. Y algún día yo estando muy pelado, estaba todavía en el colegio, Mauro me enseñó a Alan Parsons. Y me dijo, este man fue productor de los Beatles, este man fue productor de discos bueno, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que es pues también un granito en la historia musical de los 70s y de los 80s. Y empezó a poner Alan Parsons en el programa y a mí me encantó. Y ahí empecé a escuchar yo estos otros Cambiaste el sonidos. chucuchuco por el rock. No lo cambié, digamos que siguió la salsa, todo el cuento, pero me enfoqué mucho en la música rock en una época e incluso terminé cantando en un grupo de heavy metal, ya encontré ya con otra gente y empecé a escuchar estos sonidos. Que ahorita hablamos de eso. Sí.
Y la otra historia es una historia maravillosa, y es que pues ya eso fue muy recientemente, eso fue hace ¿qué? 1 año y medio, 2 años que estuvo Alan Parsons aquí en un festival de la música. Pues obviamente tenía que estar yo en primera plana por todos los recuerdos que me traía mi Alan Parsons y porque siempre ya lo seguí escuchando, ya compré los discos, todo el cuento. Y me fui para el concierto de Alan Parsons, a verlo en vivo, pues que para mí era lo más cercano a estar a Pink Floyd, ¿sí? Y me fui a verlo en vivo y me tocó en primera fila. Y me fui muy temprano, yo creo que fui de los primeros que me senté allá. Tenía letrero. No. Amaneció allá, es que no fue muy temprano, seguramente estaba Muy acampando temprano, allá. sí. Y pasó una chica como de la organización, me acuerdo, tal vez era Angar, creo que estaba organizando ese concierto. Pasó una chica de la organización con un grupo, pues como en la mano, con unas escarapelas. ¿Quiénes de ustedes son muy aficionados a Alan Parsons? Entonces como 5 que estábamos ahí inmediatamente nos levantamos y nos entregó una escarapela y nos dijo, al finalizar el concierto pueden pasar para que les firme. Entonces como que, wow, eso fue como tremendo. Entonces claro, el concierto terminó, todo el cuento, bueno, los de la escarapela, y nos llevaron como hacia una carpita al lado del escenario. Sí, no, al lado como del vestuario, pues donde estaban los músicos. Y claro, pues ahí estaban el baterista, el guitarrista, todo, foto va, foto viene. Y ya nos sentaron pues como en unas sillitas y salió Alan Parsons. Salió, se sentó, conversó un rato ahí con nosotros y empezó a firmarle a la gente, ¿cierto? Entonces cuando ya me tocó la firma a mí, yo pasé y mientras me iba firmando yo me puse a cantar a In the Sky y empezó a hacerme la segunda. Y Esta yo, no, misma pues, canción esta que misma estamos canción, escuchando. claro, esta misma canción. Entonces, claro, todo el mundo como que, oh, eso fue genial, pues de ponerse los pelos de punta. Pues y yo todo que el no cuento. estaba. Eso fue una cosa genial, una experiencia impresionante. Muy bacana. Ahora sí, entonces, el tema de la música que nos iba a contar, que terminaste tocando heavy, ¿cómo fue la cosa? Ve, yo, pues ya esto fue estando en la universidad, a través de un compañero pues de la universidad me dijo, ve, tengo un grupo de amigos que están buscando un vocalista para una banda que tienen. Eso es una Willy banda- Wallace. Willy Wallace. Te asustaste. No, es como, ¿Por qué lo "Ey, conocí?" ¿qué le pasó? Willy Wallace. Entonces, bueno, pelirrojo, todo el cuento, Willy Wallace. No, empecé a trabajar con los pelados. Y bueno, primero un grupo maravilloso, un grupo de amigos que incluso todavía hoy estamos en contacto. Hemos vuelto como a grabar cosas después de una época en que algunos se fueron del país y regresaron. Hacíamos heavy y ahí yo me acabé de enamorar de la música porque ya con ellos era necesario escuchar otros sonidos como para empezar a... Entonces ahí fue ya cuando conocí, por ejemplo, a Dream Theater, conocí a Liquidation, pues grupos ya de heavy, digamos, y otros sonidos que tenían mucho que ver con lo que yo había escuchado de Pink Floyd, ¿cierto? Porque eran ya como evolución de aquella música pues que se había llamado el rock sinfónico, pues Sí, de los 70, finales de los exacto, 70. y ya esto era pues John Petrucci, pues, y todos estos magos, y ahí me acabé de enamorar de esos sonidos. ¿Actualmente haces algo con la música o cantas Sí. en la ducha? No, sigo haciendo música y ahorita estoy en el grupo coral de la UPB, pues de la universidad, donde hacen parte pues profesores, egresados, estudiantes, y hacemos un coro muy distinto, porque hacemos un coro donde estamos haciendo rock, hacemos música folclórica, música latinoamericana, y no es el coro pues con la toga, el birrete pues y la partitura y haciendo música sacra, que la hacemos pues incluso, hacemos algunas cosas del Renacimiento. Pero, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un montaje con música de Cat Stevens. Ah, qué nota. Entonces, es un coro diferente. Ahí, pues, compartiendo con un loco maravilloso que es el director del grupo, que se llama Carlos Andrés Restrepo, que es un egresado de la EPA, de la antigua EPA, de la Escuela Popular de Arte. Y ahí bailamos, hacemos asuntos performáticos. Un concierto, por ejemplo, un montaje que hicimos que se llama Iris. Ese es un concierto donde terminamos cantando Animal Instinct de Cranberries. Ajá. Y todos estamos vestidos de blanco y terminamos tirándonos pintura, pues, y todo el Que cuento. ahorita sonó esa Sí. canción. Entonces, no, es muy chévere, pues, y compartir ya con los otros chicos que están, pues, empezando la universidad y todo. Ha sido una experiencia muy bonita. Vamos a darle paso a este, ya vamos tercer bloque, ¿cierto? Sí. Tercero. Tercer bloque.
que nos quedan otros 2 programas de nuestro contenedor. Tenemos comida, que Julián está que ve ese programa, y el otro que les estamos contando, que es muy bacano, una cosa que por ahí nos encontramos en cámara lenta muy interesante. Pero Daniel Botero es quien elige qué vamos a ver en estos momentos en el contenedor. Veamos lo de cámara lenta a ver qué es. Cámara lenta. Daniel, ¿tenés tatuajes? No tengo tatuajes, pero próximamente me haré uno. De Alan Parsons. No. Pero venga, ¿cómo evitar la tentación en esa época que todo el mundo se tatuaba porque sí o porque no, porque estaba prendido, porque estaba aburrido, porque estaba... Es que esa es la cosa, yo pues digamos que yo entendía quienes hacían tatuajes, pero no me veía en eso porque no encontraba como la necesidad, como primero, ¿qué me voy a hacer? Sí. Pues porque uno no se puede hacer cualquier cosa, ¿cierto? Y segundo, porque no tenía como un sentido para el cuerpo, ¿cierto? Pero ahorita, con todo el tema que les conté de la operación del hombro y eso, ahí hay unos simbolismos alrededor del tema pues de la operación, entonces me voy a hacer un tatuaje en este hombro derecho apenas me recupere pues de la cicatriz y todo el ¿Ya cuento. tenés el diseño? el diseño? Sí, me voy a hacer un águila. Un águila. Y así tiene, como- tiene que ver con tu Twitter. tiene que ver con mi Águila Twitter, Men, con el sí. águila men. Con el Águila águila men. Vamos a ver un video que encontramos en internet donde se ve en cámara lenta cómo hacen un tatuaje. Entonces esa aguja cómo entra y sale de la piel y esa piel se mueve así Es un ondulante. tambor. ¿Será que me voy a quitar o qué? No, pero no es, pues no se ve, No. pero está muy chévere. Entonces veamos el video que encontró nuestro equipo de investigación de El Contenedor. Bueno, seguimos en el contenedor. Vea que estamos hablando que no es que el video, entonces ya Daniel, no, entonces yo no voy a hacer ningún tatuaje, qué cosa tan miedosa. No, es bonito, No, es antes ver esa vamos- aguja como... Vamos para allá. Estamos hablando que ya tienes definido el diseño, va a ser un águila, que tiene ser que un ver el águila. águila en tu vida. Si uno ve ahí cuando aparece el crédito tuyo en pantalla, aparece tu Twitter que es Águila Men. Águila Men 1.
Águila Men 1, sí. Ve, el Águila Men es porque ese es el... Yo en un tiempo con un grupo de amigos estuvimos estudiando mucho el calendario maya, ¿cierto? Más allá pues del asunto esotérico, que no es por el lado esotérico, sino por el tema pues de lo que significa el calendario, lo que significan los sellos mayas, ¿cierto? Uno de acuerdo a una fecha de nacimiento, etcétera, uno tiene un sello, ¿cierto? Y esos sellos tienen unos rasgos de personalidades. Y cuando yo lo leí, pues uno entra muy descreído a esas cosas, y cuando yo lo leí yo dije, esto porque tiene tanto que ver conmigo, ¿cierto? Y para un momento de mi vida específicamente fue muy importante eso. Y yo creo que el águila define muchas de las cosas que yo como que quisiera para mí y para mi vida, ¿cierto? Por ejemplo, la mirada de águila, el ser un tipo que tenga la capacidad como de mirar a futuro y poderse, digamos, trazar como unas metas y unas cosas es muy evidente para mí, ¿cierto? Y representa también como esa fuerza y esa vitalidad que necesita uno como para asumir muchas cosas en la vida, ¿cierto? Entonces fue muy importante, ¿cierto? Como para esa época, y me definió. Y creo que eso como que sí, son símbolos que uno tiene. Y el tema de hacérmelo en el brazo es porque de alguna manera para mí esto era una debilidad, ¿cierto? Lo del hombro. Sí, me inhibía para muchas cosas, sentía temor de hacer cosas con el brazo, entonces me sentía de alguna manera incapacitado, o eso no debe ser así, pero sí era como un símbolo de cierta debilidad. ¿Te cohibías en Sí, algunos momentos? me tenía que restringir, entonces yo dije, nada, o sea, después de la operación esto es la fuerza y la vitalidad, entonces viene el águila. ¿Qué les parece si hablamos en el siguiente corte de la entrada de Daniel a la televisión, que seguramente lo han visto bastante por ahí en la televisión regional, y hacemos una pausita? ¿Te parece hoy que estoy tirando los cortes? Después de 24 contenedores, Julián Vélez aprendió que se deben hacer pausas en los diferentes bloques. Entonces, enseguida volvemos con la historia de Daniel Botero en la tele. El amor después. El perfume que lleva el dolor. Seguimos en el contenedor. Bueno, don Daniel, contémosle a los televidentes y obviamente pues a mí y a Julián Vélez, que Julián de pronto que conoce un poco de... Es que es bacano que también cuenten que ustedes tuvieron... Pero yo mucho después. Pero mucho Sí, después, pero sí nos cruzamos, Pero digamos, se cruzaron sí, en el sí. camino de la televisión por esas cosas de la vida. ¿Cómo ingresaste al mundo de la televisión? Fue en un momento de mi vida muy, muy tenaz. Yo acababa de terminar una relación que fue muy importante para mi vida. De hecho, tan importante fue que pues, ella tuvo que irse para Alemania. Ella se fue a estudiar cine por allá en Alemania, después terminó en España, pero bueno. Y yo me fui a solucionar eso. Yo había acabado de llegar de Alemania. ¿Y estás en Alemania haciendo qué? No, me fui a solucionar esa relación, Ah, ¿cierto? ok. Pero no estuve viviendo allá, sino que me fui como un mes y medio, como a intentarlo, a ver qué pasaba, ¿cierto? Porque finalmente pues eso fue una relación de 5 años de lejos y todo el cuento, entonces como bueno, a ver qué va a pasar con esto. Entonces yo me fui para allá, se solucionó el asunto, llegué ya sin relación, ¿cierto? Y yo dije, bueno, yo ya me había, digamos, como cifrado, hecho una vida, tengo la oportunidad de volvérmela a reinventar. Y en ese momento yo estaba haciendo teatro, ¿cierto? Estaba haciendo teatro y me volví a picar el bichito de la filosofía. Entonces yo dije, o me voy a dedicar a la comunicación o definitivamente me voy a dedicar a hacer teatro y vuelvo a la Facultad de Filosofía, ¿cierto? Como que fue un momento de quiebre. Y en ese momento de quiebre llega nuevamente Región. Y Corporación Región me dice, Daniel, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, no, pues estoy haciendo algunas cosas con el periódico El Mundo, no son permanentes, sino temporales, pero de resto nada, yo estoy en un momento de definiciones. Y me dijo, venite a hacer un casting en Teleantioquia que estamos asesorando un proyecto para jóvenes. Yo le dije, televisión, yo presentar... Nunca en la vida. No me lo hubiera imaginado. Entonces yo dije, pues vamos a ver qué pasa. Y como que de alguna manera un poco irresponsable, dije, bueno, dejémosle esto al destino, a ver. O sea, si yo he de ser comunicador es porque ese casting sale.
Entonces, listo, se lo dejé al destino, fui, presenté casting, presenté uno, luego me llamaron a presentar otro y de ese otro definieron y que no, que ya era el presentador del programa. Entonces terminé de presentador en Teleantioquia, en un programa y en un proyecto maravilloso del cual también agradezco muchísimo. Conocí amigos ahí como Julián, Juan Osorio, Martica Salazar, luego Fabio Gallego, que llegó posterior a que yo dejé el programa, y estuve 4 años. Estuve 4 años haciendo Sin Rodeos, era un programa para jóvenes, lo mismo que hacíamos en aquella época era irse a los municipios a buscar qué estaban haciendo los jóvenes de Antioquia. O sea, ya esto era una cosa ya, digamos, a gran escala, era un programa financiado por la Comisión Nacional de Televisión. Y eso fue un proyecto chéverísimo, yo me divertí muchísimo, 4 años, entonces hablábamos sobre el grupo, pero hablábamos también sobre la televisión que veían. Bueno, finalmente fue una cosa muy, muy bonita y un proyecto que nos arriesgamos. Hay una publicación de ese, Eso de te iba a ese programa. preguntar, Sí. y se me olvidó traerlo. Ay, hombre, yo lo tenía. Antes de empezar el programa, Julián Vélez se me acercó y ve, tenía el libro no sé en qué punto de mi casa y se me quedó. Hay un Dios, libro claro. acerca de eso. Claro, Que también claro. fue pues, un trabajo grande tuyo. Sí, digamos que la idea original fue de Martica, que fue la primera directora. Yo después terminé dirigiendo el programa cuando Martica salió, pero la idea original es de Marta. Y ya luego la llevamos, pues la llevamos y la sacamos adelante, porque yo ya después, cuando yo termino, digamos, como mi ciclo en Sin Rodeos, paso a región, ¿cierto? Y ya estando en región, hacemos la conexión con la Asesoría Departamental de Juventud, y ellos dan la plata para poder sacar, digamos, la publicación. La sacamos a través de región, que funcionaba en ese momento como editorial, y sacamos un trabajo escrito donde participaron Martica Salazar, Claudia Ayala, una antropóloga que estuvo con nosotros un tiempo ayudándonos a afinar como el tema, Alexandra Castrillón también estuvo ahí, que ahora es directora de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la ACJ, Juan Osorio, pues, y una multimedia con los BTRs que hacía Juan en ese momento, ¿cierto? Y ahí queda eso como memoria, yo creo que eso es muy importante. Pues, Sobre todo porque era una época donde en el tema de política pública o de secretaría no existía mucho en juventud. Sí, digamos que estaba también en ese momento estaba en discusión, por ejemplo, en Medellín el tema del plan estratégico de juventud, en Antioquia se estaba discutiendo todo el tema de la política departamental, de los CMJs en todo el departamento. Fue un momento importante. Yo creo que Sin Rodeos, pues, ¿para qué? Pero hizo su aporte. Bueno, y estabas en Teleantioquia y seguiste en región como comunicador, si no estoy mal. Sí. ¿Cómo vuelves a la televisión? ¿En qué momento? ¿Por qué te quedó gustando? ¿Estabas cansado? Sí, fue un momento fuerte en región. En región estaban terminando, pues como allá se maneja como por planes, por años. Estaban terminando un plan de un cuatrienio y fue un momento de mucho boleo, de mucha cosa y estaba muy agotado. Y les dije en región, quiero darme una pausa, ¿cierto? Y en ese momento me llama Juan Mosquera. Un gran amigo también de todos estos cuentos de la comunicación, de la televisión. Juan me llama y me dice, quiero que estés con nosotros en Camino al Barrio. Y entonces yo le digo, pues claro, porque yo venía también de toda esa historia, pues hay que recordar que Camino al Barrio es el mismo formato que fue Arriba a mi barrio, que fue ese momento pues con Liliana Vázquez, Jorge Melguizo, Alonso Salazar, María Emma Mejía, todo ese programa que significa todavía tanto para esta ciudad. ¿Cuántos años de...? Pues este año está cumpliendo 25 años el formato, ¿cierto? Hay un cambio cuando EPM ya lo coge, ya no es solamente Teleantioquia, pues en ese momento con la Consejería Presidencial para Medellín, que era la que financiaba, EPM lo coge, ahí el cambio a Camino al Barrio, pero sigue siendo el mismo formato. Sí, sigue siendo. Recorrer los barrios, contar la historia de la gente. Y yo le digo a Juan en ese momento, claro, de una, ¿cierto? Y retomo la televisión. Y estuve 2 años y medio. Pero también, además de presentar, también realizabas para ese programa. Sí, para mí también era un asunto nuevo. Y fue mi primer gran susto. Porque yo le dije a Juan, pues yo he hecho cositas, yo ya había hecho ahí unas cositas con Teleproducciones, un programa que hicimos para Señal Colombia, y ahí realicé como 2, 3, 4 cosas, pero pues yo no era un especialista en realización de televisión. Entonces Juan me dijo, no, venga que aquí entre todos, pues lo más importante es que podamos, que vos pongas tu sello, ¿cierto? Y contes tus historias. Y ya uno se encuentra pues en el equipo de trabajo de Telemedellín, pues que también con los camarógrafos, con el equipo pues de Camino al Barrio, aprendí
impresionante y terminé realizando y haciendo cosas yéndome solo para un municipio 3 o 4 días a recoger historias, a hacer BTRs, ¿cierto? Fue muy bonito, fueron 2 años y medio donde aprendí muchísimo de Juan, de Jacqueline Hurtado y Andrés Muñoz, que son también otros 2 realizadores geniales. Y fue más que un equipo de trabajo, fue como un grupo, una familia, durante 2 años y medio. Oiga, don Daniel y televidentes, se nos fue el contenedor como siempre, así, se nos quedaron como siempre otros temas, pero el tiempo... El implacable tiempo. Daniel, hemos ya como para ir cerrando y obviamente los vamos a dejar entonces con el programa que nos queda, que es Todos Comen. Esa, ya Julián ahorita lo va a presentar, que con eso vamos a cerrar. Entonces, primero entonces me fui por la filosofía, pero no, entonces comunicación, y te resultó el casting y entonces fue comunicación. Sí, y ahí ya definí que era comunicador. O sea, soy comunicador. Ya, a eso te ves a futuro ya como Daniel Botero en unos años, ¿qué se ve haciendo? En la universidad. Yo ahorita estoy pendiente para que en el mes de octubre irme para Ecuador a hacer otra maestría. Ya esta sí es como para el tema profesional, una maestría en comunicación y opinión pública, que es mi tema. Que sos profe en la universidad. Sí, he compartido con los chicos un curso de opinión pública que ha sido una vivencia maravillosa, pero la idea ya es meterme en el ámbito académico, ¿cierto? Quiero la universidad, entonces espero y aspiro pasar a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, o en su defecto también pasar a la Universidad Andina Simón Bolívar, a especializarme muchísimo más, pues, como en este cuento de la comunicación, de la opinión pública, y terminar en el mundo académico. Quiero la universidad. Excelente. Bueno, entonces vemos Todos Sí, Comen. Todos Comen. Daniel, muchas gracias por estar en el contenedor. A ustedes por la invitación, muy chévere, me divertí mucho. Bueno, no, y te esperamos por aquí cuando pases a eso para que nos contes entonces qué está pasando con la maestría y las otras cosas que quedaron faltando. Hablar vía Skype desde Ecuador. O nosotros vamos a Ecuador, nos invitas. Hágale, También bienvenido. puede ser allá. ¿Será que nos podemos llevar estos contenedores para allá? Bueno, está difícil, pero... Allá conseguimos uno. Bueno, el Todos Comen de hoy, vos que estás nuevo aquí en este contenedor, vas a ver un resumen de los 12 Todos Comen que han pasado en esta temporada del contenedor, donde comimos en la calle, comimos perro caliente, comimos en la Universidad de Antioquia, comimos en la Universidad de Medellín, Empanada, buñuelo. comimos empanadas, comimos buñuelos, comimos un montón de cosas. Entonces este es un resumen de los 12 capítulos de Todos Comen para finalizar esta temporada del contenedor, que nos veremos después de vacaciones con otra segunda temporada. Sí, señor. Entonces, por hoy se acabó el contenedor. Daniel, muchas gracias. Muchas Ustedes, gracias, hasta gracias, luego. hombre, muy amables. Juli, Andrés, gracias. Estoy comiendo una ensalada de frutas. Y lo hago básicamente por salud, pues por salud. Está bueno. Bueno, una hamburguesa gourmet es una hamburguesa que no es la hamburguesa común que encontrás en la esquina, sino que es una hamburguesa cuyos ingredientes son muy cuidados. Por ejemplo, utilizamos vegetales orgánicos, la carne la preparamos nosotros mismos, realizamos pues el respectivo aliñito, le ponemos pues mucho cuidado y mucho cariño a cada uno de los procesos que acompañan nuestra hamburguesa. Yo me estoy comiendo una espectacular arepa de huevo con carne, hechas por esas manos benditas, son deliciosas, no vengo sino a comer acá. Yo vendo carimañola, empanada, arepa de huevo, kipe, patacones, patacón relleno, papas. Pues la carimañola, que es uno de los productos que más los universitarios consumen. La carimañola, esa es a base de yuca, es como una empanada a base de yuca y rellena con queso, con carne, con pollo. El producto estrella de los perrines es el perro ranchero y el perro lobo y la hermafrodita. Aquí vendemos perras, zungas, fieras, cachorros, o sea, hay mucha variedad, tenemos mucha variedad de perros.
Huevo ranchero equivale a una salchicha ranchera, queso, tocineta, ensalada, papa ripio y huevo de codorniz. Una zunga es un perro. Primero que todo le echamos la salchicha, viene con un chuzo picado, viene con tocineta, con carne de hamburguesa picada también, ensalada, ripio y 3 quesos. Y encima los huevitos de codorniz que no le falten. Hace 12 años era más difícil ser vegetariano. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los restaurantes, las alternativas gastronómicas eran más limitadas. Y pienso que a los vegetarianos nos veían un poquito raros, entonces siempre nos relacionaban con comer lechuga y zanahorias. Pero hoy en día pienso que ya las opciones vegetarianas pues se han vuelto más populares, ya todos los restaurantes incluyen opciones para vegetarianos. ¿Por qué venir a Lenteja Express? Porque la oferta de nosotros tanto puede ser vegetariana como vegana. ¿Por qué razón digo estos dos? Vegetariano es la persona que no consume carnes como tal, pero sí consume más huevos, más leches, no tiene problema con esto. Mientras que la persona vegana no consume ningún derivado de animal, no consume ni leche, ni huevos, ni queso, ni mieles, nada que venga del origen animal. Entonces, ¿qué pasa? Las mayonesas o las salsas que tenemos, la mayonesa de nosotros es una mayonesa de ajo que normalmente se prepara con huevo. La mayonesa de nosotros es preparada con papa criolla, orégano, sal, pimienta y limón. Entonces, el tema de la comida vegetariana y vegana hay que pensar un poco más a la hora de hacer las preparaciones para poder suplir esos componentes de la cocina tradicional a este tipo de cocina. Hasta gente de afuera todavía viene a preguntar que quieren probar el jugo de aguacate porque les han comentado que aquí lo vendemos. Me he encontrado con egresados de muchos años atrás. Cuando se demoran tantos años en venir, preguntan es por el jugo de aguacate. No los hay iguales, los mejores de la cuadra, del pueblo, de la ciudad y del mundo entero. Sí, Coca-Cola. Recomendadísimo. No joda. Figura di stati, interiori o razziale sanità.